verdad que va a ser seguramente muy interesante, más que nada con los grandes desafíos que tiene su organización, con motivo de esta situación de pandemia y de crisis que provoca. Bueno, a ver, como bien dice Mariano, y estos puntos, vamos a dar algunos tips de algunos aspectos. Primero, recordar que la prohibición de despidos está vigente hasta el día de mañana, pero ya conocemos un proyecto de prórroga de esta prohibición por 60 días. Todavía hoy no salió, al día de la fecha, no salió publicado en el boletín oficial. ¿Qué digo que está vigente hasta el día de mañana? O sea, mañana mismo está vigente todavía los 60 días de prórroga, los segundos 60 días de prórroga. Por lo tanto, de esto tendría que salir mañana para empezar a estar vigente a partir del día miércoles 29 de julio. Primer aspecto. Y uno lee los medios de comunicación y dicen está vigente hasta septiembre. Y un detalle muy técnico, lo mío, pero lo quiero destacar, la vigencia del periodo de la prohibición de despidos es por días, o sea, es 60 días que se prorrogó por 60 días más y que ahora se prorroga por otros 60 días. Si acumulamos desde el 31 de marzo 60 más 60 más 60, nos da que la nueva prórroga va a estar vigente hasta el 27 de septiembre, no hasta fin de septiembre como se está mencionando, y ustedes, quizás alguno de ustedes ha leído y pensando, uno dice, bueno, pero más o menos es lo mismo. No es lo mismo, sabemos muy bien que la comunicación puede llegar a ser no precisa técnicamente. Por lo tanto, ese es un primer punto. Y después lo que yo quería era recordar un poco cuál es el alcance de esta prohibición. En primer lugar, está prohibido los despidos sin causa. Por lo tanto, si nosotros tenemos elementos para despedir a una persona con causa, ¿sí? Cuando queremos imputar un incumplimiento en lo que es el ejercicio del contrato de trabajo por parte del trabajador, eso sigue estando válido. Ahora, si nosotros por algunas circunstancias creemos que esa causa es débil, el trabajador podría iniciar una acción abreviada, que a criterio del juez, prima facie, como decimos los abogados, o sea, en principio podría considerar que no habría suficiente causa y podría quizás, en ese supuesto, ordenar la reincorporación del trabajador. Están vigentes las extinciones de contrato por mutuo acuerdo, ¿sí? Con las formalidades que sabemos, que es ante un escribano público o bien ante una autoridad de aplicación, Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires o cualquier ente con competencia territorial en cualquier jurisdicción del país, o mismo la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eso está vigente. ¿Qué pasa con el periodo de prueba? Bueno, ahí en realidad, por lo que vemos del proyecto, sigue repitiéndose la misma omisión y deja librado al criterio de interpretación. Entendemos que, y personalmente entiendo que está permitido extinguir el contrato durante el periodo de prueba porque sabemos que no tiene la misma estabilidad, no tiene derecho un trabajador en periodo de prueba a lo que es la indemnización por antigüedad porque no llega a los 3 meses, claramente. Y además, como política de empleo, claramente se está buscando una opción de incorporar personal. Creo que en este caso, y con la prórroga de la previsión de despidos, no se observa por parte del Ministerio de Trabajo que hoy existe la posibilidad, aun cuando casos son atípicos, por ejemplo retail, actividad retail, de incorporar personal y de contratar nuevo personal. Pero aquellos que no quieran asumir este riesgo de despedir durante el periodo de prueba, que significa contratar a una persona por tiempo indeterminado y durante los 3 primeros meses evaluar su incorporación, su inserción o no en la organización, y por ese motivo quizás extinguir el contrato durante ese tiempo, quiero recordar que entre todo este cúmulo de resoluciones, decretos de necesidad y urgencia que han salido y decisiones administrativas desde principios de marzo a la fecha, está vigente la resolución 279/20,
Y en la resolución 279, el artículo 5, dice claramente que toda persona que es contratada, todo trabajador que es contratado, mientras dure el aislamiento social preventivo obligatorio, o sea, la famosa o comúnmente llamada cuarentena, será considerada una necesidad extraordinaria y transitoria en los términos del artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que remite a lo que es trabajo eventual. Y acá, cuando hablamos de trabajo eventual, hablamos de contratación directa por parte del empleador como trabajador eventual, o bien la contratación por medio de una empresa de servicios eventuales. Sabemos muy bien que la contratación de un trabajador por medio de una empresa de servicios eventuales, para el usuario, para el cliente de la empresa de servicios eventuales, la situación es eventual, pero no así para la empresa de servicios eventuales, que es un trabajador permanente con prestaciones discontinuas, con la reglamentación propia que tiene en ese caso. Pero de alguna de las dos opciones que permitiría la ley en este caso, estaría válida y está avalado por el propio Ministerio de Trabajo, en este caso, como una posibilidad. Entonces, tomo la persona, la eventualidad, en este caso, podría llegar a extenderse más allá de los 3 primeros meses. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto va a durar este proceso de aislamiento social preventivo y obligatorio. Y acá quiero destacar un aspecto. Si bien hay zonas del país donde las actividades de producción son casi normales, con protocolos, pero son casi normales, no significa que en esos lugares no esté vigente el aislamiento social preventivo y obligatorio, porque el criterio del Poder Ejecutivo ha sido, en principio, rige en todo el país el aislamiento social preventivo y obligatorio y se establecen excepciones, que son en forma expresa, ante una situación determinada, en función de que cada estado provincial o gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solicite, con la anuencia o la intervención de los partidos, de los municipios en función de cada una de las jurisdicciones. Eso es otro aspecto, pero en definitiva son excepciones. El aislamiento social preventivo y obligatorio se prorroga y cada vez que se prorroga tiene un alcance nacional. Por lo tanto, aún en aquellas jurisdicciones donde yo tengo hoy quizás una fase por encima de los números que hoy manejamos en el AMBA, 3, 4, 5, no deja de estar dentro de lo que es una etapa exceptuada dentro de lo que es el aislamiento social preventivo y obligatorio. Por lo tanto, es aplicable la contratación por medio de una contratación eventual. Entonces, la pregunta es, ¿lo contrato por tiempo indeterminado y corro el riesgo de que después me reclame durante el periodo de prueba, o lo contrato como eventual? Aunque sea una posición permanente, esta resolución permitiría contratarlo en forma eventual. Entonces, ese es un aspecto que quiero destacar. Y después, en estos 2 minutos que me quedan nada más, es, aparentemente va a salir, y por los medios por la información que uno maneja, el proyecto de teletrabajo tal cual lo conocemos o tal cual fue presentado como media sanción en diputados y que de alguna manera está siendo discutido, debatido en la Comisión Laboral del Senado de la Nación. Pero yo quiero destacar un punto acá. El proyecto dice claramente que su vigencia va a estar rigiendo 90 días posteriores al vencimiento del aislamiento social preventivo obligatorio. Por lo tanto, no piensen las organizaciones que tienen que anticipar un cambio en su política de teletrabajo si consideran que hoy esta situación les permite transitar esta coyuntura y en muchos casos también aplicar un criterio que de alguna manera precipitaron quizás una decisión por parte de las compañías de comenzar a tomar una modalidad de prestación por parte de los trabajadores distinta a la conocida quizás antes de esta pandemia. Así que con esto quiero destacar ese punto nada más, no me quiero meter porque si no, no me alcanzaría el tiempo y no lo vamos a poder escuchar a Leandro, que es la parte más interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, ahora sí, en la segunda parte, recursos humanos 4.0, de tanto que veníamos hablando en este último tiempo, de lo que nos tenía previsto este año 2020 para desarrollar y que de alguna manera tuvimos que adecuarnos a otros resultados.
Entonces le dejo la palabra a Leandro Librera. Leandro es licenciado en Recursos Humanos, especialista en gestión de recursos humanos, tiene un posgrado en negociación y resolución de conflictos en la Universidad de 3 de Febrero, tiene un posgrado también en gestión estratégica de recursos humanos en el IAE, y el tema, como mencioné, tiene que ver con Recursos Humanos 4.0. Actualmente, Leandro es gerente de Recursos Humanos del multimedio, radio, POP, Mega. ¿Dije bien, Leandro? Sí, son varios medios. Buenas tardes a todos. Gracias a Marcelo por los comentarios, obviamente impecable como siempre. Voy a compartir la pantalla para poder, ahí me dicen si está bien. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Recursos Humanos 4.0, lo vamos a abordar el tema desde 4 dimensiones que consideramos que serían clave para una transformación digital. Pero estas 4 dimensiones son personas, procesos, tecnología y mecanismos de control. Cuando hablamos de personas, nos referimos a cuántas generaciones tenemos hoy conviviendo dentro de una compañía. ¿A todas les llegamos de la misma manera? A la hora de comunicar o a la hora de definir nuevas formas de trabajar, ¿todo el mundo lo percibe de la misma manera? Seguramente que no. Entonces, ¿cómo hacemos para que cada uno con sus características particulares contribuya en el cumplimiento de esos objetivos? Yo creo que teniendo en cuenta que cada persona es un mundo, aparte, si tenemos claro como organización un propósito y un ADN bien definido, es posible que podamos alinear todos nuestros talentos en pos de esos objetivos. Ahora bien, ¿por qué también no pensar las nuevas tecnologías que estén disponibles para que cada uno de nuestros trabajadores sea protagonista de su propio desarrollo? Tratando de adoptar una mentalidad digital, cambiando metodologías, obviamente, aplicando nuevas herramientas, y ahí la gestión de recursos humanos como agente de cambio va a ser fundamental para esta transformación digital. Vamos a procesos. Procesos. Hasta las estructuras organizacionales más tradicionales se han ido transformando para tener estructuras más ágiles y horizontales, buscando un nuevo enfoque, no solo para generar espacios de trabajo abiertos y colaborativos, sino para poder albergar diversidad y generar un trabajo, fomentar el trabajo en equipo. Ahora bien, hoy en día estamos un poquito en retroceso con eso, porque en muchos de los puestos de trabajo donde nos toca desempeñarnos hoy estamos aislando, ya sea con separadores o aislando con más metros a la gente. Por lo tanto, vamos a tener que pensar nuevas herramientas innovadoras para poder volver a un esquema parecido al anterior, si es que consideramos que era el adecuado. Una de las maneras que se me ocurre es que por ahí hoy tenemos en muchas empresas equipos dedicados a la investigación y desarrollo de nuevos negocios o de productos, pero ¿por qué no pensar esta inversión de manera transversal a toda la organización, donde todas las áreas puedan pasar al siguiente nivel? Que podamos pasar a buscar nuevas herramientas de trabajo, pero teniendo esa área desarrollada con todas las áreas de la compañía. Ahora bien, ¿cuántas veces nos habrá pasado que a la hora de cambiar procesos empiezan a jugar actores que son claves? Uno es el Estado, que nos puede jugar a favor generando incentivos o mediante alguna regulación, y muchas veces nos puede pasar todo lo contrario, como por ejemplo nos está pasando hoy con la reglamentación del teletrabajo, a las cuales muchos nos hubiese gustado cambiar algunos de los pasajes de la ley, no pudimos hacerlo. Y otro que tiene un rol fundamental son los sindicatos. En muchas industrias o sectores, el sindicato ha actuado como socio estratégico a la hora de poder modificar procesos, pero ¿cuántas veces nos pasó de cuando queríamos ir a tocar nervios más profundos, como hablar de jornada o de modelos de contratación, no pudimos lograr dar ese pasito adelante? Cuando me refiero a industrias y los pongo en términos de ganadores y perdedores, no me refiero en términos de negocio, porque estaríamos todos dentro de perdedores, por decir de una manera, pero sí a las compañías que pudieron definir una estrategia a largo plazo
cambiando los procesos antes de la llegada de las nuevas tecnologías, eso pudo generar una ventaja competitiva diferente con el resto, de los cuales hay muchas compañías que recién empiezan a modificar sus procesos una vez llegada la tecnología a su negocio. Vamos con tecnología como aliado. Acá lo que me refiero es, por ejemplo, la Big Data. Inicialmente la Big Data definir diseño de canales de comunicación, evaluación y seguimiento de tareas y medición de un clima laboral. Por otro lado, la inteligencia artificial, hoy hay simulaciones concretas con situaciones específicas donde uno evalúa los comportamientos o cómo nuestros profesionales van a tomar decisiones en base a una situación específica. Lo podemos prever. Podemos predecir cómo se van a comportar para tomar esas decisiones. Podemos mejorar el rendimiento laboral y proponer planes de mejora, optimizar los procesos de reclutamiento y selección y obviamente poder bajar los costos. Y obviamente pronosticar competencias a lo que nosotros queremos que es nuestra visión y misión. Pero para darles un ejemplo de lo que pasa en los medios de comunicación, con esta transición de tecnología y procesos, nosotros hace no muchos años atrás pensábamos una tira de ficción a 12 meses. Y si teníamos éxito por ahí, podríamos ir por 12 meses más. Hoy no pensás una ficción en más de 8 o 10 capítulos. Entonces, veníamos hablando en el sector de cómo iba a ser la irrupción de las nuevas plataformas en la generación de contenido. Hace años que lo venimos hablando. ¿Fuimos modificando nuestros procesos? No. Porque hoy no competís solo con los medios tradicionales, sino que competís con Amazon o con una persona en su casa generando contenidos de su celular. Entonces es muy amplio hoy la competencia. Un dato que no es menor. Cuando vos tenés un programa de radio, para tomar una decisión de cambiar los contenidos, tenés que esperar, o por lo menos tenés una foto clara a los 3 meses. Porque más allá que la medición es mensual, se hace un promedio de los últimos 3 meses. Ahora, en la televisión es totalmente diferente. Al tener el rating minuto a minuto, vos ya sabés si en el momento el contenido o el tema que estás tocando le está llegando a tu público o no. Entonces lo modificás en ese momento. Esa modificación en el momento hizo que todos tengamos que cambiar el esquema de trabajo, cambiar la forma de armar los temas, cambiar los equipos de trabajo y generar una dinámica diferente. ¿Eso lo hicimos antes de que llegaran estas nuevas maneras de medición? No, lo hicimos cuando ya la teníamos. Entonces, en algún punto, esta demora en modificar los procesos en pos de la llegada de la tecnología hace que le demos lugar a un espacio diferente a la competencia que hoy es a nivel global, ¿no? Obviamente. La última dimensión, que no quiero pasarme el tiempo, es que no se trata de solamente aplicar nuevas tecnologías o nuevas formas de trabajo porque sí. Tenemos que corregir y monitorearlo mediante mecanismos de control si esas herramientas están surtiendo el efecto que queremos. En esta encuesta de la UAI, que me llamó la atención, refleja que el 24% de los encuestados prefiere no cambiar un esquema de teletrabajo. Un 13% prefiere el teletrabajo y un 63% prefiere un sistema mixto. Ahora bien, solo el 9% tenía experiencia previa en esta nueva modalidad y pudo realizar una transición planificada. Es un porcentaje muy bajo en todo el público. Entonces, por último, entendiendo que son varios los desafíos que tenemos por delante y que seguramente el contexto actual aceleró los tiempos de la transición hacia lo digital, yo creo que como profesionales de recursos humanos, nuestra intervención y nuestra participación activa en estos puntos que detallo a continuación, ampliando un poco el campo de la profesión, me parecen fundamentales. Tanto reforzar la economía del conocimiento, incentivar a la incorporación de nuevas tecnologías, construir puentes para poder participar en una regulación consensuada, no solo del trabajo, sino de las herramientas que se vayan sumando en un futuro. Generar inversión en infraestructura digital,
y generar oportunidades para cambiar las actividades o reconvertir las actividades que estamos realizando. Porque muchas veces nos pasó cuando uno quería cambiar un tema o preguntaba por qué algo se decía así, la respuesta era uso y costumbre. Bueno, el uso y costumbre hoy no es más una respuesta. Hoy nos dimos cuenta que todo puede cambiar. Venimos hablando de la nueva realidad todo el tiempo y yo lo que propongo es, bueno, pensemos cómo va a ser esa nueva realidad, haciendo una analogía con lo que hablaba de procesos y tecnología, cómo podemos llegar a esa nueva realidad teniendo una ventaja competitiva y no empezar a cambiar una vez que la tenemos por delante. Esos eran un poco los conceptos que quería compartir con ustedes. Has muteado, Juan Carlos. Hola. Perdón. Ahí. No, me quedé pensando, Leandro, bueno, muchas gracias por la presentación, muy esclarecedora. Pero me quedé pensando en esto de los porcentajes, ¿no? Y realmente pienso, digamos, que todo lo que el teletrabajo ha traído, fundamentalmente para las empresas, todo lo que ya conocemos, un tema de ahorro en cuanto a gastos fijos y demás. También para el trabajador, el hecho de no solamente el gasto del traslado, sino el bienestar, el evitar todo esto. Yo pienso si ese bajo porcentaje de gente no tiene que ver también un poco con el encierro. Digamos, teniendo la libertad del mixto, como vos bien mencionabas, a lo mejor si ese porcentaje realmente no fuera un poco mayor, porque en definitiva las bondades que tiene en cuanto a productividad el teletrabajo son realmente muy altas, los costos disminuyen, el hecho del traslado, que no deja de ser un inconveniente para mucha gente, también esto no existe. No sé si no tiene que ver un poco el tema de este encierro de tantos días, que la gente esté pensando en salir un poco y devolver un poco a la normalidad, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, pero comento algo. Yo lo pensaba un poco, creo que sí, Juan Carlos, comparto. Y por otro lado, me llamó la atención el 63% del sistema mixto, porque también uno tiene que entender que cuando va a una organización no es solo trabajar, sino que hay un tema social en el medio. ¿Cuánta gente ha conocido a su pareja en una organización? ¿Cuánta gente ha hecho amigos de toda la vida en una empresa? Entonces yo creo que también pasa un poco por ahí. Yo no creo que el teletrabajo esté en discusión en sí, creo que nos ha dado una demostración de que funciona. Pero creo que hay otras variables que juegan a la hora de por ahí responder esta encuesta que no se están considerando. Ahí tenemos una pregunta, Leandro, para vos. Nos pregunta Gustavo Aquino, que si con el llamado 4.0, ¿entendés que viene un mundo laboral mejor, igual o peor? No, es imposible hoy poder pensarlo, si va a ser mejor, va a ser diferente. Obviamente que la frase esa, si sucede conviene, ya no va más, pero tampoco creo que todo lo que venga vaya a ser peor. Va a ser diferente y me parece que tendríamos que hacer foco en cómo nos imaginamos que va a ser y poder inventar e innovar en cómo va a ser esa nueva realidad y ese mundo de trabajo para poder avanzar rápidamente y no quedarnos siempre atrás de las cosas que nos van sucediendo. Totalmente, sí, indudablemente. Yo creo que todo esto tiene mucho que ver con lo que veníamos pensando, lo habíamos dicho, lo mencionaba al comienzo. Teníamos todo un esquema a fines del año 2019, una planificación estratégica para este año de cómo nos íbamos a desarrollar. Y justamente el tema de la transformación digital ocupaba un lugar muy importante dentro de todo este proceso de transformación. Bueno, apareció lo que nos pasó en marzo y donde cambiaron todas las cosas. Indudablemente demostraron que mencionaste la convergencia generacional, y por ahí en las generaciones presentes teníamos cierto rechazo a la productividad con respecto al teletrabajo. Pero indudablemente que esto está demostrado, que fue realmente mucho más productivo, que tenemos más posibilidades de encontrarnos sin estar pensando en el tema del traslado, en los costos, cuando armamos un evento, todo lo que tiene que ver con los costos de logística. Yo creo que todas estas cosas han demostrado que sí se puede hacer y se puede hacer mejor, día a día se puede hacer mejor. Y además tenemos un empujoncito mayor, que es el tema de la exponenciabilidad a la que estamos expuestos con toda la
la tecnología. Yo creo que, bueno, indudablemente veremos también qué pasa con esto que comentaba Marcelo al comienzo, con el tema de cómo va a terminar de resolverse el tema del teletrabajo, para, digamos, pensar cómo vamos a desarrollar el futuro, que esperemos que pronto podamos volver de alguna manera a la normalidad que tanto mencionamos, ¿no? A ver si tenemos alguna pregunta más, no sé si quieren hacer algún comentario. Hay una pregunta, habría que ver si la encuesta se realizó al comienzo de la cuarentena o ahora, un poco lo que estuvimos conversando, ya que el encierro prolongado ha cambiado la forma de pensar y reacción sobre el teletrabajo. Esto es un poco lo que estuvimos mencionando también. Juan Carlos. Sí, perdón. Perdón, más allá de la respuesta hacia la encuesta, yo creo que hay varios problemas que tenemos que empezar a definir, ¿no? El primero es, el teletrabajo hoy se hizo de una manera espasmódica, es casi tratar de vivir o elegir la libertad del encierro, o sea, no es teletrabajo en sentido propio, sino que es trabajo remoto bajo pérdida de posibilidad de sociabilización, que es muy distinto. Y eso subvierte la idea del teletrabajo, que justamente es un generador de espacios de libertad hacia las personas y de equilibrio entre la vida personal y familiar. Difícil es hacerlo cuando estamos encerrados. Y yo creo que esto es un factor no menor, porque estamos analizando algo en una situación totalmente atípica. O sea, estamos analizando el teletrabajo cuando estamos encerrados y lo único que nos queda por hacer es trabajar de este modo. Entonces, ahí hay un punto que para mí es neurálgico, y las experiencias que ha habido en la Argentina a lo largo de los años, cuando fueran buenas, ¿sí? O sea, cuando hubo voluntad de las partes, cuando hubo la posibilidad de hacer reversión hacia el puesto, etcétera, lo solucionaron rápidamente y fue mucho más sano, fue mucho más vivible y disfrutable para todos los colaboradores y para la organización en su conjunto. El tema de generaciones que decía Leandro es el tema clave, o sea, las generaciones, las X, las Y y todas las que siguen, ya he perdido, Y, Millennials, etcétera, tienen objetivos totalmente distintos a los que tenían los baby boomers o las generaciones más tradicionales. Y todos ellos tienen justamente el tema del work and life balance con una centralidad. Entonces digo, perdón, y acá corto el comentario, digo, me parece que va a ser siempre una visión sesgado parcial el resultado que se tome desde un laboratorio que no es el adecuado para medir teletrabajo. Esta es mi opinión, y creo que ahí nos queda algo para hacer y que es muy fuerte, muy, muy importante, que es la tarea de, con una ley tan compleja, ¿sí? Con un piso tan alto, ¿cómo vamos a poder modelizar? Y esto ya es una pregunta también a Marce, si se anima, digo, ¿cómo vamos a poder modelizar, si es que nos va a dar el paño legal, ¿sí? Dentro de las organizaciones, algo que tenga una mayor flexibilidad? Si me permitís, Juan Carlos, un poco tomo el guante de Mariano. Pero, a ver, primero, un poco felicitarlo a Leandro, muy clara en su posición, y vinculado con el teletrabajo. Y la experiencia de Volkswagen en Alemania. En el año 2007, Volkswagen bajó una línea de desconexión, el derecho de desconexión que hoy reconoce este proyecto para el trabajador, de no estar toda la jornada completa y la posibilidad de desconectarse en algún momento. Volkswagen en Alemania dijo, desde las 18:15 hasta las 7 de la mañana del otro día, el server no va ni a enviar ni usted va a recibir correos electrónicos. Esto ocurrió solamente en la casa matriz. No pudo implementarse en las empresas que tenían en otros lugares del mundo, porque un mail a las 9 de la mañana, quizás desde Alemania, de Wolfsburgo, seguramente era recibido y era necesario que por lo menos se supiera antes de las 7 de la mañana por usos horarios que era de Argentina. Y quizás esto es un tema cultural, pero eso se pudo hacer. Ahora, hoy, si queremos hacer lo mismo, no lo vamos a poder hacer
porque las formas de comunicarse no solamente pasan por el mail, sino que pasan por los dispositivos, por las comunicaciones de WhatsApp, hasta por estos sistemas de correos privados que tienen a veces las organizaciones. Entonces, ese es otro desafío. Y a la pregunta de Mariano, y si vamos un poco al proyecto de ley, establece dos grandes grupos de trabajadores, unos donde realmente los condiciona mucho en su regulación, que son los trabajadores dentro de convenio, y los otros que de alguna manera le da un vacío legal que en realidad le permite al empleador establecer bajo qué condiciones se le van a reconocer determinados beneficios al personal fuera de convenio, porque la ley remite a, esto va a ser sujeto a la negociación colectiva, compensaciones, cantidad de horas, tipo de jornada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el personal fuera de convenio? Porque la ley se le aplica tanto al personal dentro como fuera de convenio. Y ahí es donde creo que permitiría quizás reconocer mayores beneficios o mayor aplicabilidad al personal fuera de convenio. El único punto a considerar, para mi criterio, es el famoso tema de la licencia especial para aquel trabajador que tenga a su cargo un hijo menor de 13 años o una persona discapacitada o una persona mayor de edad que conviva con él. Y ahí es el punto donde de alguna manera puede provocar una desventaja cuando el índice de desempleo en Argentina es tan alto, porque cuando las garantías son tan altas y el índice de desempleo es muy alto, de alguna manera estas garantías perjudican al trabajador que queremos proteger. Esto es una política legislativa que tenemos en nuestro país. Idealizamos situaciones cuando la realidad económica de mercado de trabajo es totalmente distinta. Bueno, muy bien, ahí tenemos otro comentario que nos hace Florencia. Dice, el sistema mixto es enriquecedor en cuanto a relaciones humanas. La cuestión es que siempre deberíamos seguir contratando colaboradores de una misma ciudad. Si, por ejemplo, trabajamos 3x2, 3 home y 2 en oficina, aunque 4-1, ¿y bajo qué modalidad de contratación entrarían? Era un poco la pregunta de Florencia. A ver, no sé si es para mí o para Leandro, pero digamos, podemos contratar personal. El tema es, si nosotros necesitamos personal presencial, obviamente que necesitamos una cuestión de proximidad con el establecimiento. Ahora, me parece que la pregunta de Florencia, y quizás la podemos reformular, es, ¿qué pasa cuando contrato personal en forma directa como personal de teletrabajador y no quiero que sea presencial? No sé si es la pregunta que va por ese lado. Te repito el final, Marcelo, para ver si Sí. ella lo que dice es si seguimos contratando colaboradores de una misma ciudad, si por ejemplo trabajamos 3x2, ¿no? O sea, 3 home y 2 en oficina, aunque 4 y 1, ¿bajo qué modalidad de contratación entrarían? Esta era un poco la pregunta de ella. A ver, la modalidad de contratación, si yo voy a implementar un sistema de teletrabajo en forma experimental, porque no sé si culturalmente, lo que destacaba Mariano, después esto se va a asimilar, porque es un proceso que va a generar un tiempo, y estoy hablando de la cultura de la organización de la empresa, no estoy hablando de quizás el desafío de las generaciones, como destacaba Leandro, yo lo voy a contratar en forma eventual, porque no sé si estos supernumerarios que de alguna manera creo que estar contratando o veo necesario contratar, de alguna manera esto con el tiempo me va a generar quizás tener una mayor dotación donde en realidad el sistema no me lo permite. Eso es un punto. Ahora, si la contratación, yo sé que la necesito a la persona, lo puedo contratar en forma definitiva. Lo que cambia es la modalidad de prestación. Una cosa que sea un contrato por tiempo indeterminado o eventual, porque no sabemos hasta cuándo la persona la necesitamos, y otra cosa es que por el tipo de prestación, porque yo no sé si voy a implementar, si va a ser aplicable a futuro o no, este experimento de esta transición de transformar mi dotación permanente en trabajadores con prestaciones desde su domicilio, teletrabajo, me puede llevar a revertir la situación y quizás extinguir el contrato de trabajo. Y en ese caso entonces la figura es la figura del trabajador eventual, ¿no? Hay otra pregunta, Marcelo, también. Si la legislación laboral crea realidades o encamina y custodia derechos ante nuevas realidades.
A ver, yo siempre cito a un sociólogo francés, doctor en Derecho, Supiot, que tiene un libro muy interesante, se llama Antropología de la Legislación. Y el tema es, ¿qué queremos nosotros? Yo creo que la legislación argentina tiene el defecto, y lo voy a decir, digamos, dando mi opinión, el defecto de crear ideales, sin tener en cuenta la situación económica por la cual uno termina contratando y cómo termina contratando. Entonces establece cumplimientos aspiracionales cuando en realidad no se pueden a veces cumplir esos grandes objetivos. Si uno lee la ley, como bien destacaba Leandro, esta ley de teletrabajo, este proyecto de ley, de alguna manera lleva a pensar que estamos en un mundo ideal, donde tenemos casi pleno empleo, donde necesitamos gente, entonces hasta vamos a tener la posibilidad de contratar personas que tengan hoy hijos o familiares con determinadas características que necesitan un corte de la jornada de trabajo, y que tienen la capacidad y la cultura de poder administrar su tiempo, y no que se levantan a las 8 de la mañana, siguen con ropa de trabajo y son las 11 de la noche y siguen trabajando en ropa de cama, y siguen trabajando como en ropa de cama, y donde quizás el objetivo de prestación es muy bajo, porque no hay una cultura de cómo se saben organizar dentro de las organizaciones. Entonces, esto lleva al proceso. Y una ley no crea culturas. Eso sí, es una afirmación ya no mía, sino de aquellos que han analizado el tema antropológico de la legislación. Bueno, no tenemos más preguntas, realmente muy, muy rico el contenido de hoy, y de alguna manera nos pone un poquito de luz para lo que viene, Mariano. ¿Qué te parece? Espectacular, no, la verdad me salió medio como en los programas espectacular, pero no, digo, el debate sobre la modernidad incluye todas estas cuestiones, el debate sobre la mejora en la calidad y en la forma de trabajo incluye fue el audio. Es construir estos caminos, ¿no? Estos caminos de diálogo, consenso, reflexión, mirada clara, y en esto no hesitar y seguir insistiendo en aquellos que manejamos organizaciones o tenemos la posibilidad de incidir en el manejo de organizaciones, de buscar un equilibrio, porque creo que finalmente lo que tenemos que encontrar es eso, un equilibrio entre, la unidad productiva y la gente que da su trabajo en dicha unidad productiva, que nos cuesta mucho, ¿no? Es armonizar, nos ha costado siempre armonizar. Súper agradecido, Leandro, y Marcelo, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias a ambos, Juan Carlos. A ustedes. Sí, muchas gracias realmente, y bueno, ya estamos en tiempo, así que ya los esperamos nuevamente el próximo lunes, para continuar ya lunes, ya agosto, el próximo encuentro. Así que bueno, muchas gracias a todos, y nos volvemos a encontrar. Muchas gracias.